¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan ustedes a todas las regiones que se conectan a esta hora de la tarde. En primer lugar, mil disculpas, hemos tenido algunos problemas técnicos que nos han imposibilitado empezar esta jornada virtual a la hora que teníamos planificado. Hemos generado en realidad un nuevo enlace, por favor, compartirlos con sus colegas para poder tener el quórum esperado el día de hoy. Recordarles que hemos convocado el día de hoy a las siguientes regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco e Ica. Quiero pedirles, por favor, contar con su apoyo para poder, en los primeros minutos, compartir este enlace que nos va a ayudar a poder participar de esta reunión. En este momento yo voy a colocar el enlace para poder contar con el apoyo de ustedes y poder conectarnos a esta videoconferencia que va a desarrollar una información importante, pues me refiero a nada más y nada menos que la contratación docente. Es importante poder entonces conocer cuáles son los alcances de la norma, cuáles son los periodos, hay que tener en cuenta estas etapas y qué rol cumplen cada uno de los actores. Esto es importantísimo. Hemos colocado en este momento un enlace para que ustedes puedan compartirlo y puedan así ayudarnos de alguna manera a poder convocar a más participantes en esta videoconferencia que, como decíamos, va a desarrollar un tema importantísimo para el servicio educativo. Pues nos referimos a la contratación de auxiliares de educación para el año 2021. ¿Y quiénes están convocados? El día de hoy hemos convocado a jefes o responsables del área de personal o quien haga sus veces, a especialistas en racionalización, especialistas de educación, jefes de gestión institucional, especialistas de finanzas, responsables del sistema Nexus de las siguientes regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco e Ica. Estas son las regiones que el día de hoy hemos convocado y ya tenemos con ustedes para compartir la información que hemos preparado al responsable de la exposición el día de hoy. Voy a compartir ya en breves minutos el nombre de las personas que nos acompañan, no sin antes comentarles cómo se va a desarrollar la actividad el día de hoy. El día de hoy lo que vamos a desarrollar es una metodología participativa. Hay un primer momento de exposiciones que estará a cargo del doctor Eloy Cantoral. Él es además coordinador del equipo de prospectiva y desarrollo docente de la Dirección Técnico Normativa y Docente del Ministerio de Educación. Él desarrollará pues los alcances, actores, responsabilidades y cronogramas de la norma de contratación de auxiliares para el periodo 2021. Acabada esta exposición vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ordenarnos para poder responder todas las preguntas que ustedes van a plantear. Las preguntas las pueden plantear en el chat de esta plataforma, así que ustedes pueden desde ya ir colocando cuáles son las mayores interrogantes que ustedes tienen en torno al proceso. Vamos a agradecer muchísimo, nos ayuden a plantear estas dudas para justamente resolverlas en conjunto. Muchísimas gracias a casi ya 60 personas que nos acompañan a esta hora de la tarde, de las regiones que hemos saludado al principio: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco e Ica. Muchísimas gracias por ese entusiasmo y por la participación tan puntual, y las disculpas del caso. Hemos tenido, como lo decíamos al inicio, un pequeño problema para poder iniciar la jornada, pero ya lo hemos resuelto y ahora ya estamos dando inicio a esta videoconferencia. Entonces, como les había mencionado, el responsable de la exposición central el día de hoy es el doctor Eloy Cantoral, a quien lo saludo. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a esta videoconferencia sobre contratación de auxiliares de educación. Ya se conectan con nosotros diferentes perfiles. Déjenme mencionar cada uno de estos responsables que van a estar con nosotros. Están con nosotros los jefes de personal, así como especialistas en racionalización, especialistas de educación, jefes de gestión institucional. De igual manera se han dado cita en esta videoconferencia virtual, especialistas de finanzas y los responsables del sistema Nexus, pues en ellos recae una tarea importante respecto a contratación de auxiliares para el presente año. Doctor, ya lo veo con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido a esta videoconferencia.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. No sé si ahí se escucha, por favor. ¿Me Claro, confirmas? doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio virtual. Recordemos que estamos en una emergencia sanitaria, así que estamos teniendo todos los cuidados del caso para poder protegernos en salud y también a nuestros seres queridos. Siempre en este tipo de eventos hay dificultades y hoy nos ha tocado, más bien la disculpa del caso me sumo a lo que ya señaló Eduardo, pero hemos buscado una solución, hemos generado un nuevo enlace y aquí estamos para poder trasladarle a ustedes todo lo que tenga que ver con el contenido de esta norma técnica que implica el proceso de contratación de auxiliar de educación. Como lo señalaba Eduardo, mi nombre es Eloy Cantoral, ya muchos de ustedes me conocen, yo también los conozco, entonces vamos a desarrollar un momento en el cual les voy a hacer la explicación de lo que implica este proceso de contratación en sus distintas etapas, cuál es la importancia. Recordemos que el auxiliar de educación es un actor fundamental en la institución educativa, que es el enlace entre el estudiante o la estudiante con sus docentes. Los auxiliares de educación existen o tienen permanencia en las instituciones educativas del nivel inicial, instituciones educativas del nivel secundaria y las instituciones educativas de educación básica especial, ¿no? Son los niveles, modalidades donde está permitido bajo norma que puedan existir estos actores que son fundamentales, ¿no? En el caso de inicial son, digamos, los que acompañan en el trabajo a las docentes del nivel inicial con sus pequeños desde la primera infancia para que puedan garantizar el servicio educativo. Y ya los auxiliares de educación también desde el año 2016, digamos que tienen un marco normativo donde establecen cuáles son sus funciones, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cómo participan en un proceso de contratación. Si bien es cierto, también establece que pueden ser nombrados, pero para que haya nombramiento tiene que haber un mandato explícito de una norma con rango de ley. También tienen una política remunerativa diferenciada al de los docentes, sin embargo, están dentro del régimen especial que es de la ley de reforma magisterial, ¿no? Entonces, pertenecen al régimen especial de la ley de reforma magisterial, pero con su propia política remunerativa. En la medida de ese conjunto de normas es donde se establece esta resolución viceministerial 023 del año 2019, que establece procedimientos y requisitos para poder cubrir una plaza en este cargo en la institución educativa. Vamos a iniciar ya la explicación, en todo caso, de todo el contenido de la norma de manera resumida. Voy a tratar de resaltarle algunos aspectos importantísimos que ustedes tienen que tener en consideración. A nivel de la SUGEL y las DRE no solamente se está viendo un proceso, porque en paralelo están ahorita pues avanzando con el tema de la contratación docente. Entendemos que están en la etapa de la renovación de contratos, en la contratación directa. Algunas SUGEL han tenido algunas dificultades respecto a la aprobación y el registro de cuadro de horas en el sistema Nexus, lo están concluyendo. También están concluyendo con este proceso de la evaluación extraordinaria del proceso de racionalización, donde hay algunas plazas que todavía están pendientes de regularizar, seguramente están generando que todas las plazas estén ordenadas y ubicadas donde correspondan. Y luego tienen el proceso de encargatura también, que si bien es cierto, cuando hemos hecho la medición estamos superando ya el 85%, pero todavía hay un promedio de 2.000 plazas a nivel nacional que están pendientes de cubrir. Entonces también hay digamos, en paralelo están trabajando todo este proceso y tenemos ahora el proceso de auxiliar de educación, que también está, para este año, ha sido incorporado dentro del compromiso de desempeño que tiene que ver tanto con la encargatura, contratación docente y contratación de auxiliar de educación. Entonces vamos a generar también los reportes 2 veces por semana para poder compartirlos con ustedes y vean cómo va el avance
para que a la fecha del buen inicio del año escolar el mayor número de plazas estén cubiertas y lógicamente garanticen el buen inicio del año escolar y no vayan a perjudicar ese compromiso de desempeño que siempre es necesario para la UGEL, para poder atender algunas necesidades dentro de la jurisdicción en beneficio de las instituciones educativas y principalmente de los estudiantes. Vamos a dar inicio, a ver, el proceso de contratación de auxiliares de educación está regulada bajo la norma técnica aprobada con la resolución viceministerial 023 del año 2019 y tiene como objetivo garantizar el servicio educativo en las instituciones educativas, es lograr que los auxiliares de educación al inicio del año escolar se encuentren ya prestando su servicio en las instituciones educativas. Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales, tenemos que establecer claramente las reglas de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento porque, digamos, el número de vacantes quizás es inferior al número de postulantes, entonces tenemos que aplicar los procedimientos normativos bajo el principio de la legalidad para no generar descontento, malestares, reclamos o denuncias por parte de los postulantes, ¿no? Eso implica que si tengo 5 postulantes para una plaza, tengo que darle al que realmente le corresponda y no genere ningún conflicto o una transgresión a la norma vigente. Selección de personal en igualdad de oportunidades y bajo el contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? Selección quiere decir que tenemos que generar las condiciones en este contexto de emergencia sanitaria donde todos realizamos, la gran mayoría realizamos labor virtual, algunos están de repente algunos días haciendo la labor presencial, pero para el caso de este proceso entiendo que la mayoría de UGELs han generado un trámite documentario virtual. Entonces eso hay que ponerlo en conocimiento a todos los que van a postular para que ellos puedan presentar sus documentos de manera virtual y no tengan ningún tipo de inconveniente para que luego no vayan a decir que no le brindaron la información y por tal motivo no participaron en el proceso. Entendiendo que los plazos son preclusivos, es decir, si yo establezco que la presentación de expediente es en 4 días, 5 días o 6 días, pasado ese tiempo ya no puedo presentar expedientes. Entonces hay que generar todas las condiciones para que pueda darse estas condiciones en la cual todos puedan participar en igualdad de oportunidades. Asegurar la contratación oportuna de auxiliar de educación antes del inicio del año escolar, es decir que estamos nosotros adelantándonos a este procedimiento para que al inicio del año escolar, que es en marzo, todos los integrantes de la comunidad educativa puedan estar presentes, ¿no? Personal directivo, personal jerárquico, personal docente, auxiliares, administrativos, todos puedan estar de manera presencial o de manera virtual, pero organizados para la prestación del servicio educativo. Pago oportuno de sus remuneraciones. Si ahora hacemos el proceso, estamos haciendo el proceso de manera oportuna, entendiendo que es una labor bastante recargada, pero también garantizamos que quienes inician el trabajo en el mes de marzo van a poder hacer efectivo el pago de su remuneración desde el primer mes, que es del mes de marzo. Es decir, vamos a reducir los reclamos por parte de los docentes o auxiliares de educación en el sentido de que me contratan y recién me están pagando en abril o en mayo. Entonces lo que buscamos aquí es que tanto la contratación como es oportuna, también el pago sea efectivo a partir del primer mes que se genera el vínculo laboral. Cumplir con el compromiso de desempeño en la cobertura del total de las plazas vacantes, ¿no? A nivel nacional tenemos casi 13.000 plazas vacantes. El mayor número lo tiene Lima Metropolitana, pero las demás regiones lo tienen distribuidos también. Recordemos que el año pasado han habido creaciones de nuevas plazas, estamos en ese trabajo con la unidad de presupuesto para poder cerrar la brecha de necesidad de plazas en este cargo. Entonces, hay un compromiso de desempeño que ha sido incorporado, entonces hay que ponerle también aquí el mismo interés que le venimos dando al proceso de contrato de docentes, que es el más grande, el más significativo, pero también los auxiliares de educación han sido incorporados en el compromiso de desempeño.
y allí le vamos a estar pasando las mediciones que hacemos 2 veces por semana. El cronograma, si bien es cierto la resolución viceministerial 023 establece que el proceso se inicia con la publicación de las plazas vacantes, y esto en una situación normal empieza la 4ª semana del mes de enero, pero estamos en una situación de emergencia sanitaria donde hay algunas actividades que son un tanto complejas para los postulantes. Por ejemplo, la inscripción, ¿no? La inscripción a veces en el cronograma que originalmente está plasmado en la 023, solamente se programa la recepción de expedientes 2 o 3 días, ¿no? En una situación no presencial, donde el postulante tiene que escanear todos sus documentos, preparar su carpeta de manera virtual, eso se hace más complejo. Es por eso que hemos elaborado una propuesta, que ya el día de mañana debe estar saliendo la resolución viceministerial, donde se modifica por este año 2021 el cronograma de todo el proceso de contrato de auxiliar de educación. Es decir, ya no inicia la 4ª semana, sino inicia la 2ª semana, que es esta, pero inicia con la publicación de las plazas vacantes. Y la publicación de las plazas vacantes ya lo hemos realizado desde la semana pasada. Desde el Ministerio de Educación hemos hecho la publicación de lo que tenemos registrado en el sistema Nexus, a la fecha del último envío, que es el miércoles pasado, a través del sistema Nexus. Entonces ahí tenemos un promedio de 13.000 plazas que han sido publicadas, pero en el transcurso de esta semana corresponde que la SUGEL hagan el sinceramiento, la validación de ese número de plazas. De repente hay por ahí algunas plazas que se han generado en los últimos días, hay que actualizar, de repente hay alguna reasignación que no se ha ejecutado, también hay que ejecutar esos movimientos para que puedan hacer la publicación de la plaza vacante. Entonces el proceso inicia la 2ª semana de enero, que es esta, y quien aprueba el cronograma es la Dirección Regional de Educación. Hay algunas direcciones regionales de educación que ya han aprobado el cronograma para todo este proceso. La segunda actividad, que es la más compleja y donde hay que tener el mayor cuidado, y por eso hemos tratado de hacerlo con mayor amplitud, es la inscripción de postulantes, ¿no? La inscripción de postulantes inicialmente estaba en el lapso de una semana, y algunas direcciones regionales pues aprobaban para que la inscripción solamente sea en 3 días o en 4 días, máximo en 5 días. Pero en una situación por la cual estamos transitando, en esta modificatoria se está cambiando para que la inscripción sea entre la 3ª y 4ª semana del mes de enero, es decir, a partir de la próxima semana y la que viene, se van a tener que recepcionar los expedientes para este proceso de contratación. Luego, la 4ª semana del mes de enero, se hace la verificación de que los postulantes que están aspirando a algunas de las plazas puedan cumplir el requisito. ¿Cuál es el requisito principal que vamos a verificar? Es el requisito de estudio. Recordemos que en inicial tiene un requisito respecto a los estudios que tienen que ser, en un primer momento, tienen que acreditar como mínimo haber concluido el 6º ciclo en educación inicial. Y si fuese en otro nivel, en otra especialidad que no sea inicial, adicionalmente tendrían que acreditar un certificado de capacitación mínima de 50 horas, que esté, esa capacitación que esté orientada al cuidado y atención de los niños de la primera infancia. Entonces hay requisitos que están diferenciados para inicial, para secundaria y para educación especial, que más adelante se los voy a explicar. Entonces, allí es donde el comité tiene que hacer la verificación que efectivamente el postulante cumple el requisito de los estudios, no tiene ninguna prohibición, y aquellos que tengan alguna observación, inmediatamente tienen que hacer la devolución de expediente porque no podrían ser evaluados ni siquiera considerados en el cuadro de méritos. Entre la primera y la segunda semana de febrero se hace la evaluación de expedientes, es decir, ya se recepcionaron los expedientes, hemos verificado el cumplimiento de requisitos y ahora evaluamos
los expedientes. ¿Cuáles son los criterios que se van a evaluar? También más adelante les voy a explicar. Son 4 criterios y hay que tener en consideración que eso es documentado. Es decir, tienen que escanear los postulantes todos esos documentos para que el comité pueda asignar el puntaje de corresponderle. En el caso no lo adjunten, lógicamente no es que no cumplan el requisito, sino en el cuadro de mérito probablemente salgan con menor puntaje y tengan menos posibilidades de poder elegir alguna de las plazas vacantes. Entonces, la evaluación de expedientes se hace entre la primera y la segunda semana de febrero, y la misma segunda semana de febrero se publican los resultados preliminares del cuadro de méritos. En esa misma semana se presentan los reclamos por parte de los auxiliares de educación, los postulantes al cargo de auxiliar de educación, y se absuelven los reclamos. Entonces hay actividades que en realidad la prepublicación del cuadro de mérito se hace en un día y la presentación y absolución de reclamos lo pueden hacer en un lapso de 3 días, entendiendo que hay algunas SUGER que van a tener mayor recarga por el número de postulantes, pero lo recomendable es aquí coordinar con sus direcciones regionales de educación para que algunas actividades no sean tan reducidas, sino les puedan ampliar. Luego tenemos la tercera semana, que es la publicación de resultados, una vez que ya absolví todos los reclamos, donde amerite ser atendidos, se modifica esa prepublicación y se hace el cuadro final o la publicación final del cuadro de méritos, y se inicia el proceso de adjudicación de plazas, ¿no? La adjudicación de plazas, recuerden que es por nivel, por modalidad, ¿no? Hay un cuadro de méritos para inicial, otro cuadro de méritos para secundaria y otro cuadro de méritos para educación básica especial, en la medida que el postulante haya manifestado a qué nivel o modalidad se va a presentar o está postulando. Una vez concluido el proceso de adjudicación, se remiten todos los expedientes con sus antecedentes al área de personal para que se pueda emitir el acto resolutivo a través del sistema Nexus en la 4ª semana del mes de febrero. Es decir, en el lapso de esa última semana se tienen que generar todas las resoluciones para que los auxiliares de educación puedan constituirse a las instituciones educativas de manera virtual o de manera presencial, de acuerdo a cómo se hayan generado las condiciones, y puedan iniciar su labor a partir del primer día hábil del mes de marzo. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo la medición del avance de este proceso y vamos a estar compartiéndolo con ustedes para que tampoco vayan a perjudicarse al momento de hacer la medición de compromiso de desempeño, y principalmente garantizar que los auxiliares de educación puedan estar presentes en la institución educativa para garantizar el buen inicio del año escolar. La primera semana ya es simplemente la documentación final, en la cual el comité va a informar al director de la UGEL cómo se ha llevado a cabo este proceso, qué dificultades han habido, qué cosas se podría plantear mejoras para el siguiente año. Nosotros vamos a evaluar la actualización de esta norma este año 2021 para ver qué cosa podríamos incorporar como mejoras, pero sería importante pues que los informes finales que se generen a nivel de la UGEL o la dirección regional pueda servirnos como insumo para identificar dónde podemos hacer algunas modificaciones o actualizaciones. Entonces, este cronograma, reitero una vez más, está siendo modificado para el año 2021. El día de mañana debe salir la resolución viceministerial. Estemos a la espera para poder ajustarnos a estos plazos, que son los que les he mostrado. La publicación de plazas, como bien les señalaba, ya se hizo desde el Ministerio de Educación, lo hemos hecho el día viernes de la semana pasada, y se han publicado a nivel nacional 12.843 plazas vacantes, que están clasificadas entre plazas orgánicas, plazas eventuales y algunas plazas que ya se están generando, no sé, algunos auxiliares ya están pidiendo licencias sin goce, entonces ahí también se generan plazas vacantes
para que puedan someterse al proceso de evaluación. Ya el Ministerio hizo la publicación, ahora corresponde que en el lapso de esta semana cada UGEL pueda actualizar esas plazas vacantes y hacer la publicación dentro de su ámbito jurisdiccional. Para eso ustedes tienen los medios virtuales, algunos paneles seguramente presenciales, si es que están brindando la atención presencial, para que los que postulan a estos cargos, a este cargo, puedan estar enterados dónde está ubicada la plaza con precisión y puedan postular en las fechas que está programada para la inscripción que se inicia la próxima semana. Luego aquí ya entrando al tema de las responsabilidades, recordemos que aquí interactúan 3 instancias, 4 instancias, porque también el Ministerio de Educación está involucrado, siempre está haciendo el acompañamiento, está haciendo la absolución de consultas sobre situaciones que se presentan en el trabajo cotidiano que realizan, ¿no? Partimos desde la institución educativa de derecha a izquierda, ¿no? Las instituciones educativas tienen que informar oportunamente sobre la existencia de plazas vacantes que se van generando en el transcurso del año, para que esto a su vez genere que las UGEL puedan inmediatamente cubrir esas plazas. La otra actividad o responsabilidad de la institución educativa es, una vez que el auxiliar de educación se presenta ante el director de la institución educativa de manera presencial o virtual, tiene que otorgarle la posesión de cargo para que en base a ese documento se le programe el primer mes de pago. Puede ser que la resolución de contrato diga pues a partir del 1 de marzo, pero el auxiliar de educación se presenta el 3 de marzo. Entonces, lo que va a determinar su pago en ese primer mes es en qué momento tomó la posesión de cargo el auxiliar de educación y propiamente el director hizo el informe correspondiente para que el responsable de planillas pueda programar el pago de ese primer mes. En caso del auxiliar que fue adjudicado y contratado no asuma en los primeros 4 días hábiles, la institución educativa también tiene que informar a la UGEL para que se declare vacante la plaza y se cubra, y también se inicie un procedimiento respecto a que a determinar las responsabilidades del auxiliar que no asumió esa plaza. También va a ser las instituciones educativas pueden informar en caso corroboren que efectivamente el auxiliar de educación no cumple el perfil para el cargo. No sé, pues puede ser que se presentó a una plaza de auxiliar de educación, el comité lo evaluó, lo adjudicó, pero sin embargo el director de la institución educativa tiene la certeza de que aquella persona solamente tiene el 5º ciclo en educación. Entonces, eso inmediatamente amerita que se resuelva el contrato porque no cumple los requisitos respecto a los estudios, que es acreditar como mínimo haber concluido el 6º ciclo en educación, ¿no? Y ante renuncia de los auxiliares, inmediatamente también informa hacia la UGEL. ¿Cuáles son las responsabilidades de la UGEL? Difundir la convocatoria y cronograma. Recordemos que el cronograma es aprobado a nivel regional y a ese cronograma se van a ajustar todas las UGEL. Si hubiese algún reajuste que hacer, inmediatamente la UGEL puede solicitar a la dirección regional para que pueda hacerse el reajuste correspondiente. Conformar el comité, quienes lo conforman, lo vamos a ver a continuación. Esa es otra responsabilidad de la UGEL. Publicar las plazas vacantes, nuevamente les señalo que es una responsabilidad de la UGEL, que tienen que hacerlo esta semana. Resolver recursos administrativos de acuerdo a su competencia, y la UGEL tendría que resolver en estos casos los recursos de reconsideración, ¿no? Porque los de apelación van a la instancia superior. Entonces pueden resolver recursos administrativos, pero en el marco que como instancia se lo permita la norma. Emitir resoluciones a través del sistema Nexus, todas las resoluciones que generan el vínculo del auxiliar de educación tiene que ser registrado en el sistema Nexus, porque esto inmediatamente se conecta con el sistema único de planillas y esa información
también se comparte con el aplicativo AIRS del Ministerio de Economía para que programen su pago oportunamente. Otra responsabilidad de la UGEL es que el director de la UGEL coordine con el órgano de control institucional para que haga acciones de verificación posterior, es decir, como si por muestreo hago una verificación si todos los auxiliares de educación cumplieron con los requisitos, o de repente hay algunas denuncias, hay que atenderlas inmediatamente y ahí pueden solicitar el apoyo del órgano de control institucional. Que el auxiliar de educación no haya sido condenado por delitos dolosos, hay que tener en cuenta que esta ley 30.901 lo que hace es protege la integridad física y psicológica del estudiante. Si hay algún auxiliar que haya incurrido en algunas de esas faltas que son muy graves, no puede brindar, digamos, no puede prestar sus servicios en las instituciones educativas porque propiamente ahí están los estudiantes. Elabora y remite el informe a la DRE al finalizar el proceso con algunas situaciones que puedan servir para mejora en los próximos procesos. A nivel de la Dirección Regional de Educación, elabora y apruebe cronogramas, supervisa el proceso que se lleva dentro de su ámbito jurisdiccional, es decir, acompaña a la SUGEL en todo este procedimiento, brinda asistencia técnica a los comités, resuelve recursos administrativos, coordina con OSI para acciones de control que pueden ser a nivel donde evidencien que hay de repente un porcentaje significativo de denuncias o descontentos, y verifica que la emisión de resoluciones se haya realizado a través del sistema Nexo, ¿no? Entonces, y allí finalmente el Ministerio de Educación es quien acompaña en este proceso, brindando las orientaciones, atendiendo a veces denuncias hasta de los mismos postulantes, trasladándolo a la SUGEL para que puedan atender. Vamos a remitir los avances de cómo se van cubriendo las plazas del auxiliar de educación para que ustedes también puedan tener presente y puedan ver alguna estrategia en el caso del porcentaje sea bajo en una determinada fecha. El comité de contratación se conforma de la siguiente manera. Hay que recordar que solamente el comité se constituye a nivel de la UGEL y lo preside el jefe de personal o quien haga sus veces, ¿no? Ahí en el caso de Lima Metropolitana, pues, que no están en la sala, está el jefe del área de recursos humanos, ya no es jefe de personal. En algunas UGEL de algunas regiones también dicen el especialista administrativo de personal, pero al final tanto el de recursos humanos como el especialista administrativo de personal o el jefe de personal propiamente son los que hacen la misma función. Entonces son quienes asumen la presidencia de este comité. El segundo integrante es el especialista en racionalización, el especialista en educación y un representante de la organización sindical debidamente acreditada, ¿no? En el caso de los auxiliares de educación, tenemos a la Federación Nacional de Auxiliares de Educación propiamente, y ellos representan o acreditan a sus representantes ante el comité. Y tenemos los miembros alternos, que en caso tenga alguna dificultad o no puedan asumir, está integrado por el jefe del área de gestión institucional, técnico administrativo, de recursos humanos y el representante de la organización sindical, es decir, la organización sindical tiene que acreditar tanto al titular como al alterno. En caso exista más de una organización sindical, se reconoce la organización que acredite la representación mayoritaria. En caso no se acredite la mayoría, la UGEL no considera representantes del comité. Es decir, si tienen problemas porque algunos gremios sindicales no se ponen de acuerdo y no hay forma de acreditar a los representantes, la UGEL no va a suspender el proceso. Tranquilamente retira al cuarto integrante y prosigue con el resto. Funciones del comité: velar por el cumplimiento de la norma. Recordemos que el comité no tiene que aplicar criterios que no hayan sido señalados en la norma. Es decir,
todo el desempeño de sus funciones en las distintas actividades señaladas en el cronograma se sujetan a lo que señala la norma y las disposiciones que se emitan desde la instancia normativa, que en este caso es el Ministerio de Educación. Si hubiese que hacer alguna precisión, nosotros lo hemos hecho a través de oficios múltiples. Es por eso que hemos sacado un oficio múltiple 093 del año 2020, donde hemos hecho algunas precisiones, por ejemplo, cómo generar las condiciones para que estos procesos se lleven a cabo de manera virtual, conformar oportunamente los comités de contratación y otras situaciones. Hemos hablado también en ese oficio múltiple, hemos señalado que el proceso inicia la segunda semana, entonces no sería dable que algunas regiones hayan aprobado un cronograma donde el proceso se inicia la cuarta semana. En todo caso, si lo hubiesen hecho, con la norma que va a salir el día de mañana, debería hacerse la modificación de ese cronograma de manera inmediata. Realizar las actividades en los plazos aprobados, es decir, si la dirección regional me estableció que la inscripción de postulantes en el lapso de la tercera y la cuarta semana solamente van a ser 5 días, yo no puedo seguir recepcionando expedientes el sexto día, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos plazos que establezca en el cronograma la Dirección Regional de Educación se cumplen al pie de la letra para que luego no vayan a tener que enfrentar una serie de denuncias. Recordemos que aquí postulan más aspirantes a la plaza que el número de vacantes propiamente. Entonces hay que tener cuidado, inclusive con esas situaciones que a veces podrían pasar inadvertidas, pero que al final van a generar un conflicto. Llevar un libro de actas, hay que registrar todas las evidencias desde la instalación del comité hasta la conclusión del proceso. Todo eso tiene que estar registrado en el libro de actas, ya sea virtual, no va a haber, seguramente en la mayoría de los casos no van a haber labores presenciales, pero hay que organizarnos a nivel de comité para que este libro de acta también esté debidamente registrado, todas las evidencias que se desarrollen en el proceso. Verificar el cumplimiento de requisitos, esa es otra de las funciones, que tiene el comité, ¿no? Hay que verificar que cumplan con el requisito de estudios de acuerdo al nivel, ¿no? Una cosa es un requisito para inicial, otro requisito es para secundaria, que parecería lo mismo, ¿no? Cuando decimos sexto ciclo en educación, ya le aplicamos a todos, pero si no, nosotros no vemos en inicial que tiene que ser en el sexto ciclo en educación inicial, ya estaríamos haciendo alguna transgresión a la norma, porque si fuese alguien que es de educación primaria y postula para inicial, adicionalmente tendría que acreditar el certificado de capacitación de 50 horas referido al cuidado y la atención a los niños de la primera infancia. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí con la verificación de requisitos. Evaluar los expedientes presentados, hay 4 criterios de evaluación que también les voy a explicar, que hay que asignarle los puntajes en la medida que los postulantes acrediten la documentación, ¿no? Puede ser que algún postulante presente la resolución de contrato y no adjunta las boletas de pago, no va a haber forma de asignarle el puntaje, porque la norma te dice tiene que ser resolución y boletas. Si solamente me adjuntas la resolución, no te voy a poder asignar el puntaje correspondiente. Publicar el cuadro de mérito preliminar y final, eso está señalado dentro del cronograma, en qué fecha se hacen estas publicaciones, absolver los reclamos, también adjudicar las plazas en la forma que se haya establecido, ya sea de manera presencial o de manera virtual, pero respetando el cuadro de méritos. Remitir las actas de adjudicación, el comité remite las actas de adjudicación y los antecedentes al área personal para que se puedan materializar los actos resolutivos y el registro correspondiente en el sistema Nexus, ¿no? Y finalmente, presenta el informe al director de la UGEL. Entonces, todas estas son las funciones que tiene que tener presente el comité en el desarrollo de este proceso de contratación de auxiliares de educación. Los requisitos generales ya están señalados en la misma norma, por ejemplo, acreditar estudios, gozar de buena salud física y mental, y eso se acredita con una declaración jurada. Si es que tienen el documento
enhorabuena por el postulante, reemplazará, pero en su defecto son declaraciones juradas, no tener impedimento, no haber sido condenado, no encontrarse inhabilitado y tener menos de 65 años de edad al momento de postular, ¿ya? Puede ser que un auxiliar de educación pues va a cumplir años el 3 de marzo, va a cumplir 65 años y se presente en este momento. Entonces, sería ilógico que le dejemos participar sabiendo que al inicio de su vínculo ya no va a poder, ejercer la función porque ha excedido el límite de edad. Requisitos específicos, como le señalaba, ¿no? Una cosa es, hay que separar cuáles son los requisitos para educación inicial, educación secundaria y educación básica especial. En el caso de educación inicial nos dice estudios en educación inicial, es decir, haber culminado como mínimo el sexto ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de estudios universitarios en educación. Si tiene ese documento, sencillamente cumple el requisito siempre que haya manifestado su voluntad de participar en alguna plaza vacante en el nivel inicial. Pero si el postulante acredita haber concluido el sexto ciclo en educación, pero en la especialidad de, vamos a poner, educación primaria, entonces ahí vamos a ver cuál es el requisito adicional que tiene que acreditar si es que va a postular a una plaza de educación inicial. Y allí nos dice que tendría que adicionalmente acreditar una capacitación mínima de 50 horas relacionadas a la atención y cuidados en la primera infancia. Ese certificado de capacitación, ¿quiénes son los competentes para acreditar? O sea, ¿quién firma esa capacitación? ¿Lo firma una asociación sin fines de lucro? ¿Lo firma un gremio sindical? ¿O a quiénes le voy a dar la validez en el comité para poder decir efectivamente esta capacitación tiene validez? Esas capacitaciones tienen que estar firmadas por la UGEL, por la Dirección Regional de Educación o el Ministerio de Educación, o en su defecto, los gobiernos regionales, ¿no? No tienen validez si van con una capacitación en la cual firma una asociación educativa, una organización sin fines de lucro o algún gremio sindical. Ellos han tenido que hacer previamente un convenio con una de estas tres instancias de gestión educativa para que puedan refrendar que efectivamente esa capacitación va a tener alguna validez y va a tener algún efecto positivo en la prestación del servicio educativo. Entonces, las capacitaciones, y tanto para acreditar el requisito como para el otorgamiento de puntaje, tienen que estar debidamente refrendados por las instancias correspondientes, que en este caso son UGEL, DRE, Minedu o inclusive los gobiernos regionales, pero los gobiernos regionales. Ese es el requisito para educación inicial. En el caso de educación secundaria, haber culminado como mínimo el sexto ciclo de estudios en educación. Es decir, puede ser de inicial, puede ser de primaria, puede ser de secundaria, puede ser de una carrera en educación técnica, puede ser de educación especial. Entonces, en educación secundaria es abierto. Simplemente es el sexto ciclo en educación, ¿ya? Entonces, digamos que ahí se abren las posibilidades, mientras que en inicial es un poco más restringido. Y en el caso de educación especial, dice haber culminado como mínimo el sexto ciclo de estudios pedagógicos, o también pueden ser en estudios de psicología o tecnología médica con mención en terapia ocupacional. Como mínimo el sexto ciclo. Es decir, también en el caso de educación especial, abren a otras carreras universitarias que no son pedagógicas. Entonces, alguien que está estudiando psicología, ha concluido el sexto ciclo, ¿cumple el requisito para presentarse a una plaza de educación básica especial? Sí cumple. Alguien que está siguiendo una carrera de tecnología médica, también puede hacer, ¿no? Con mención en terapia ocupacional. Digamos que ahí hay algunas características que hay que tener presente al momento de hacer la verificación de los requisitos en la cual presentan quienes postulan a este cargo. La inscripción del postulante, para que lo pueda hacer sin mayores contratiempos, tiene que estar informado. ¿Informado de qué?
dónde están ubicadas las plazas vacantes para que pueda identificar al momento de, o registrar al momento de hacer la postulación, a dónde me presento. No necesito señalar la institución educativa, pero sí necesito precisar a qué nivel o modalidad me estoy presentando, porque si yo solamente digo, deseo presentarme al concurso de auxiliar de educación y no señalo a qué nivel, a qué modalidad, el comité no va a tener esa posibilidad de poder identificar a qué nivel. Puede ser que sea de alguien que acredite el título en inicial, vamos a poner título pedagógico en inicial, pero no quiere trabajar en inicial porque quiere trabajar con los adolescentes. Entonces, su voluntad de esta persona era postular a secundaria, pero como no lo manifestó, de repente el comité, para no excluirlo, dice, bueno, hay que ponerlo en inicial, pues. Pero al momento de la consideración en el cuadro de méritos, el postulante va a decir, pero yo nunca dije que en el nivel inicial, ¿no? Entonces ahí hay que también generar las comunicaciones, algunos instructivos hacia los postulantes, indicándole, es importante que señales el nivel o modalidad a la cual te vas a presentar. No es necesario que señales la institución educativa, porque la adjudicación en esos casos se hacen por orden de mérito, ¿no? Hay que verificar, el postulante tiene que tener acceso al cronograma para que sepa cuáles son las actividades, en qué fecha se realizan, para que estén pendientes de todo el proceso. Ingresar su expediente por mesa de partes, ya sea virtual o presencial, y para eso también hay que darle algunas indicaciones, ¿no? Algunos tips. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Son 4, ¿ya? ¿Qué cosas califican? Estudios, capacitación, experiencia laboral y méritos. ¿Y qué pasa si yo adjunto mi partida de nacimiento? ¿Me van a otorgar puntaje por mi partida de nacimiento? ¿Qué pasa si yo hice una tesis para mi maestría? ¿Eso me va a servir? Algunos que postulan presentan eso, entonces hay que decirle, mira, estos documentos no tienen validez, para que de 200 folios solamente presenten 50, es decir, lo necesario, lo que se va a calificar, lo que se va a verificar. Ahí también hay que hacer una especie de, alguna lista de cotejo, por ejemplo, qué cosa se presenta, para que ellos puedan estar informados, ¿no? Recordemos que estamos en una situación de emergencia. Adjuntar el certificado de discapacidad o resolución de discapacidad vigente, eso es en el caso de que el postulante acredite alguna discapacidad o acredite haber hecho el servicio militar obligatorio, porque en ambos casos se otorga un puntaje adicional al resultado final que obtenga. Es decir, si yo cumplo con adjuntar los documentos que acrediten mi discapacidad, voy a tener 15% sobre el puntaje final. Y si yo acredito haber hecho el servicio militar obligatorio, me van a tener que asignar el 10% adicional al puntaje que tuve en la evaluación de mi expediente. Entonces, todas esas situaciones hay que informarle a los postulantes, o hay que trasladarles para que puedan estar informados de cómo tienen que presentar su documentación, qué cosas se califica, qué cosas no se califica. Prohibido de postular, ahí también tenemos ya la norma que hace un listado, tenemos acá 9 situaciones que prohíben que alguien pueda postular a este cargo de auxiliar de educación, ¿no? Ahí los más resaltantes es que se encuentre cumpliendo una sanción, por ejemplo. Alguien que está con esa situación no podría presentarse a un concurso para contrato. Si ya cumplí los 65 años de edad o al inicio de la vigencia de mi contrato, ya tengo 65 años de edad, no voy a poder participar, porque sería lógico que participe y esa resolución solamente tenga validez un día, ¿no? Entonces hay situaciones donde se tiene que hacer este tipo de verificaciones, ¿no? El resto tiene que ver con normas específicas que guardan relación con la protección y el cuidado de la integridad física y psicológica de nuestros estudiantes, ¿no? El tema de antecedentes penales por delito doloso, no haber sido condenado, o algunas situaciones en la cual el auxiliar se presentó con un documento falso y por esa situación siguió un proceso y ha sido
digamos, tiene alguna condena, alguna sanción, ya sea administrativa. Recuerden que hay un registro en Servir donde están todos los inhabilitados para ejercer alguna función en el sector público. Hay que recurrir a todos esos, a todas esas fuentes de información que nos puedan proveer algunos datos para ver que efectivamente quien está postulando este cargo no tiene ninguna prohibición. Los criterios de evaluación, lo que le señalaba, ahí se ve, ¿no, Edu? Edu, ¿me confirma si ves la lámina? ¿Algo pasó? Sí, doctor, se puede visualizar. Ya, ok, entonces, gracias. Los criterios de evaluación, como le señalaba, son 5 en realidad, ¿no? Formación académica, capacitación, experiencia laboral, haber laborado en zona rural, frontera, oral y mérito, ¿no? Son los 5 criterios que hacen la sumatoria para que puedan tener un puntaje final, ¿no? En el caso de estudios, recuerden que hay una parte que se acredita como requisito y lo adicional merece puntaje. Les voy a poner un ejemplo. La profesora Juana Gallegos, o postulante al cargo de auxiliar de educación, presenta su título pedagógico en educación inicial, ¿no? Título pedagógico en educación inicial. Entonces nosotros verificamos cuál es el requisito mínimo para acceder al cargo de auxiliar de educación. El requisito mínimo es sexto ciclo en educación. Entonces, los 6 primeros ciclos de ese título no van a meritar ningún puntaje. Le voy a dar puntaje adicional por cada ciclo adicional, es decir, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. Por cada ciclo adicional le voy a asignar 3 puntos. Entonces, si alguien me acredita el título o el bachiller, automáticamente, o el egresado, automáticamente yo le voy a asignar 12 puntos por tener el título pedagógico, o el grado de bachiller, o el grado de egresado, porque ya me está acreditando que ha concluido la carrera en sus 10 ciclos. ¿Y qué pasa si alguien se presenta con haber concluido, estar cursando el 8º ciclo en educación inicial? Estar cursando, no haber concluido. Entonces, si está cursando, solo ha concluido hasta el 7º ciclo. ¿Cuántos puntos le voy a dar adicionalmente? Porque cumple el requisito de los estudios, le voy a asignar 3 puntos, ¿no? Entonces, esa es la forma como voy a otorgar puntaje cuando alguien me presente grados de estudios mayores al requisito que se pide al 6º ciclo de estudios, ¿no? Entonces, hay una tablita ahí en la norma técnica y si hubiese alguna duda en la calificación, también al final les voy a mostrar la distribución de especialistas que van a poder hacerle alguna orientación cuando ustedes tengan alguna duda respecto a esta forma de evaluar el expediente. Y luego tenemos las capacitaciones que como mínimo tienen que tener una duración de 50 horas, y tienen que estar dentro de los últimos 5 años, tienen que estar reconocidos por las distintas instancias de gestión educativa, como ya les señalaba, DRE, UGEL, Ministerio de Educación o gobiernos regionales, y la temática de esas capacitaciones tiene que estar referidas a la función que cumple el auxiliar de educación, donde verifico cuáles son las funciones del auxiliar de educación. Van a tener que verificar en la resolución viceministerial 052 del año 2016, donde ahí dice por cada nivel, por cada modalidad, cuál es la función general y la función específica del auxiliar de educación. Entonces hay funciones distintas, por ejemplo, el auxiliar de educación inicial no cumple la misma función que un auxiliar de educación en el nivel secundaria. Entonces esas situaciones hay que verificar con esta norma donde establece las funciones propiamente de los auxiliares de educación, ¿no? En la parte de formación académica también se acreditan otros tipos de estudios, ¿no?
Por ejemplo, alguien se presenta con el título de educación inicial y también tiene otro título de educación primaria, pero que no son carreras distintas, 10 años de formación. Entonces tiene 2 títulos pedagógicos, adicionalmente le voy a otorgar 8 puntos por ese título adicional. Si acredita, no sé, pues título de contador y título de profesor de educación primaria, entonces ahí también se le va a asignar un puntaje adicional por el título no pedagógico, ¿no? Y si alguien acredita un título profesional técnico adicional a lo que acreditan como requisito, también le asiste 4 puntos. Entonces hay una tablita ahí en el instrumento de evaluación que ustedes tienen que revisar para que puedan asignar el puntaje en la medida que los postulantes presenten la documentación. El otro criterio tiene que ver con la experiencia laboral, y aquí hay que tener en consideración lo siguiente, ¿no? Que para el caso de la experiencia laboral en el sector de educación se acredita con resoluciones de contrato y las boletas de pago. ¿Qué pasa si algún postulante solamente acredita la resolución y no adjunta las boletas de pago? Entonces el comité no le va a asignar ningún puntaje. Viceversa, tampoco. En el caso que la experiencia sea en el sector privado, ya está la constancia de trabajo propiamente o la resolución de contrato con los recibos de honorarios correspondientes que se ha generado por ese servicio. Entonces, esa es la forma de acreditar la experiencia laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. En el otro criterio que tiene que ver con la labor en zona rural, frontera o BRAE, no le van a pedir ninguna información al postulante porque para asignar este puntaje están los padrones que el Ministerio aprueba anualmente desde el año 2014. Entonces acá no se va a requerir ninguna información al postulante, simplemente hay que ver dónde trabajó, ¿no? Si esa institución educativa donde trabajó es de zona rural, es de zona frontera o BRAE, o también pueden verificar en las boletas de pago, porque ahí están los conceptos que perciben los auxiliares de educación contratados por estas como asignaciones por trabajar en estas instituciones educativas con las características, ¿no? Ya sea zona rural, frontera o BRAE. Entonces, este criterio principalmente lo ven a nivel del comité. No van a requerir ninguna información a los postulantes. Y en el caso de méritos, se reconocen como méritos aquellas felicitaciones que se hayan emitido desde la DRE, UGEL, Ministerio de Educación, siempre que esas resoluciones pues sean por una labor excepcional, que va más allá de la función que comúnmente hace el auxiliar de educación. Y allí siempre han habido consultas, ¿no? Porque los auxiliares de educación quieren que les asignen puntaje porque recibieron una felicitación por haber participado en las celebraciones por el aniversario de la institución educativa, ¿no? Esa no es una labor excepcional, ¿no? Ese es algo que lo reconoce, pero no amerita para el puntaje en el criterio de méritos, porque no es una labor excepcional, porque al desfile o a la celebración por el aniversario de la institución educativa o al concurso de matemática, esa es parte de su labor, porque tanto el docente o el auxiliar de educación acompaña al estudiante, porque quien tiene los logros finalmente es el estudiante. Al auxiliar de educación sería pues una labor excepcional, no sé, pues haber hecho seguimiento a aquellos estudiantes que tenían bajo logro de aprendizaje, que estaban, que habían desertado del sistema educativo, pero los recuperaron, ¿no? Esa es una labor excepcional, porque el auxiliar de educación ha hecho un trabajo adicional de visitar familia por familia y lograr que los estudiantes se reinserten al sistema educativo, por ejemplo. Y esa es una labor excepcional. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado también al momento de que seguramente muchos postulantes van a querer que le asignen el puntaje porque quieren estar en mejores posibilidades para elegir una plaza, pero finalmente el comité es quien va a tener que aplicar el criterio de manera correcta. Aquí tenemos la publicación de resultados, ¿no?
antes de la publicación, hay que ver a quienes le corresponde la bonificación del puntaje por el tema de discapacidad o por haber hecho servicio militar obligatorio, para que salga el ranking final, ¿no? En caso de empate, en caso hayan empates, hay que hacer el desempate siguiendo este orden de prelación, ¿no? Quien tenga mayor puntaje en formación académica, experiencia laboral, capacitación, haber laborado en zona rural, frontera obrera y mérito, ¿no? Ese es el criterio que está establecido para poder hacer el desempate. Y si persiste el empate, hay que ver al que tenga mayor antigüedad en los estudios acreditados, ¿no? Entonces ahí ya se concluye con el desempate y se elabora el cuadro de méritos. Hay que elaborar un cuadro de méritos por nivel, un cuadro de méritos para el nivel inicial, un cuadro de méritos para el nivel secundaria y un cuadro de méritos para educación básica especial. Entonces son 3 cuadros de méritos en la medida que la UGEL pues tenga las plazas vacantes, porque algunas de repente solamente tengan inicial y secundaria, no hay en especial, entonces voy a trabajar con 2 cuadros de méritos, porque mi convocatoria va a ser solamente para esos 2 niveles educativos. A esa publicación preliminar abrimos el plazo o la siguiente actividad, que es recepcionar, aperturar los reclamos, ¿no? Pero los reclamos no es sobre algo, un documento que tengo que adicionar. Por ejemplo, el postulante manifiesta: no me han otorgado puntaje en la experiencia laboral y adjunté mi resolución de contrato, ¿no? Entonces, en su razonamiento, el postulante piensa que solamente con la resolución de contrato ya le correspondía el puntaje por la experiencia. Entonces, lo que tiene que hacer el comité es verificar, a ver, qué cosa es lo que está pidiendo. Puntaje por experiencia. A ver, ¿qué ha presentado? Resoluciones. Bueno, no, porque la norma establece que tiene que ser con boletas de pago. Hay que darle la respuesta al postulante en el plazo indicado, señalándole lo que dice la norma. No solamente tiene que presentar resolución, sino las boletas para poder asignarle el puntaje. Por eso absuelvo tu reclamo, en el sentido de que la norma dice que tienen que ser las 2 cosas, no puede ser una de ellas, ¿no? Entonces, quizás ahí otro postulante diga, pues, no me asignaron la bonificación del 15%, pero yo adjunté la resolución del CONADIS y el comité no lo advirtió. Ah, efectivamente, está dentro de su expediente y le asigno ese 15% de bonificación. Es decir, en la fecha de reclamo no se va a permitir la incorporación de nuevos documentos, sino es sobre lo que ha presentado al momento de la inscripción, ¿ya? Entonces, en eso consiste el tema de atender los reclamos. Una vez que se absuelvan los reclamos y haya habido alguna variación en el cuadro de méritos, se hace la publicación. Así haya o no hayan habido modificaciones. Cumplimos con la publicación final para dar inicio al proceso de adjudicación. La adjudicación, como ya les señalaba, también tiene que darse de forma presencial o de forma virtual, pero para ambas formas hay que generar las condiciones con anticipación. ¿Cuántos postulantes tengo? ¿Cómo voy a organizar mi proceso de adjudicación? ¿Por nivel? ¿Por modalidad? ¿En qué fechas? ¿Si va a ser virtual? ¿Cuáles son las salas que voy a habilitar para poder trasladarle a los postulantes oportunamente y ellos puedan estar informados y se conecten a ese proceso de adjudicación? En lo posible, por favor, traten de mantener la flexibilidad en estos casos, de tal manera que la comunicación se haga por varias vías, ¿no? Utilicen ahí a los representantes de los auxiliares que están en el comité para que ellos comuniquen también a los que están participando, comuniquen a través de los correos electrónicos institucionales que tienen, creen algún grupo de WhatsApp, de repente por ahí, para que puedan tener mayor comunicación con los postulantes. Quizás si se puede crear una página donde todos los que participan en el proceso puedan tener acceso a la información de cómo va el avance de este proceso de contratación, eso va a ayudar a que en el proceso los problemas sean en porcentajes bastante reducidos. Una vez que se ha concluido con el proceso de adjudicación, todas esas actas con los documentos
que sustentan la contratación del auxiliar de educación se trasladan al área de personal para que el responsable de ingresar la información registre el contratado y pueda ya aparecer este contrato en el sistema, ¿no? Y en la medición que nosotros hagamos, también pueda evidenciarse que la plaza vacante ya está apareciendo como ocupada. Y cuando hablamos de compromiso de desempeño, este proceso también está considerado como compromiso de desempeño. Hay que tener presente que no solamente es el registro del contratado o del contrato propiamente, sino que hay que registrar el número de resolución con la cual es contratado el auxiliar de educación. Ese es el dato adicional que es válido para el compromiso de desempeño. Recuerden que para el buen inicio del año escolar nosotros hacemos la medición, pero en función solamente al registro, a lo que se ha registrado en el Nexus, pero no estamos viendo en ese momento si han registrado el número de resolución. Entonces, lo importante es que ustedes ingresen o generen esos dos registros, ¿no? Al contratado con su número de resolución para que no tengan ningún problema con el compromiso de desempeño que se hace la medición posteriormente. Consideraciones finales. Recuerden que para el caso de las instituciones educativas por convenio no participan en el concurso propiamente, sino se hace a través de la propuesta que realiza la institución educativa por convenio, pero hay que cautelar y hay que exigir que aquellos postulantes o aquellas personas que están siendo propuestas cumplan con el requisito de los estudios que establece la norma, ¿no? Y en el caso de las instituciones educativas públicas gestionadas por otros sectores y que tienen la potestad de poder proponer a su personal, también ellos pueden hacerlo, ¿no? Hay instituciones educativas de la Policía Nacional, por ejemplo, entonces de repente tienen plaza de auxilio de educación, ellos hacen la propuesta correspondiente. Los Fe y Alegría, las instituciones educativas por convenio, también ellos hacen la propuesta. Y finalmente, para el acompañamiento de este proceso, como en los otros que venimos desarrollando de manera paralela, hay una distribución de especialistas que van a acompañarlos en este proceso. En el caso de la región Ayacucho, La Libertad, Lima, Provincia, Loreto, Piura y Huancavelica va a estar acompañando la doctora Laura Aspur, que ya la conocen muchos. En el caso de Ica, Moquegua, Tumbes, Pascua, Arequipa, San Martín y Tacna, la doctora Melissa Lozada, que a su vez va a ser la encargada de todo el proceso de contratación de auxiliar de educación. Y en el caso de Madre de Dios, Amazonas, Huánuco, Cusco, Puno, Junín y Apurímac, el doctor Rubén Miraya. Y en la región Ancash, Lima Metropolitana, Callao, Cajamarca, Lambayeque y Ucayali, el doctor Alejandro Montero. Ahí están los números telefónicos, los correos electrónicos para que ustedes puedan solicitar algún tipo de orientación o asesoramiento en la medida que avancen en este proceso y tengan alguna dificultad. Por mi parte, hasta aquí llegaría con la explicación de la norma propiamente, haciéndoles recordar que el día de mañana debe estar saliendo la modificación del cronograma, pero es la que les he mostrado ya en la exposición. Coordinen con las direcciones regionales para que puedan ir ajustando los cronogramas a estas semanas que hemos establecido. El Ministerio de Educación fija las semanas, pero finalmente los días lo hacen a nivel regional, y eso puede variar, pues, el cronograma en días respecto a lo que se maneja en Loreto o lo que se maneja en Lima Metropolitana, ¿no? Porque hay que ver cómo es el comportamiento en cada una de las regiones, el contexto geográfico, en algunas partes también el tema social es un poco delicado. Entonces, allí esténse pendientes, coordinen con sus direcciones regionales para que ese cronograma al menos sea conversado con la SUGEL y les permita avanzar o iniciar de manera correcta y culminar también de la mejor manera este proceso de contratación. Desde el Ministerio de Educación nosotros estaremos brindándole el apoyo correspondiente, dándole el soporte en la medida que lo requieran, entendiendo también, pidiendo el entendimiento a ustedes de que a veces un especialista recibe llamadas de varias regiones y por varios procesos.
Entonces también hay la tolerancia en el caso pues que algunos especialistas no estén contestando. Muchos de ustedes tienen mi número, tienen mi correo, también pueden escribirme sin mayor dificultad y en la medida que disponga del tiempo necesario, estaré atendiéndolo, ¿no? Por mi parte, muchísimas gracias y aquí creo que hacemos un pequeño receso para luego pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias Edu. Perfecto, doctor Eloy. Ha sido una intervención bastante importante de cara a lo que significa el proceso de contratación de auxiliares para el año 2021. Ahora, nos ha quedado claro cuál es el alcance de la norma, además el cronograma que, como bien informa, el día de mañana se va a actualizar. Vamos a agradecer a los casi 250 participantes que se han dado cita a esta videoconferencia del día de hoy. Tenemos un anuncio. Como hemos tenido algunos problemas para poder iniciar la videoconferencia programada para hoy, los convocamos a quienes de sus equipos hayan tenido alguna dificultad en estar desde el inicio o ingresaron a la mitad, para que puedan participar en la videoconferencia del día de mañana, miércoles 13 a las 3 de la tarde. El enlace igual va a ser compartido a través de los coordinadores territoriales. Queremos de alguna manera superar la impuntualidad con la que empezamos el día de hoy. Como decía el doctor Eloy, es parte de la nueva normalidad, nos exige respuestas rápidas ante situaciones inesperadas en cuanto a la tecnología, y hemos resuelto inmediatamente para poder desarrollar esta videoconferencia en la que han participado cerca de 250 servidores públicos de las siguientes regiones, y vamos a mencionarlos por el entusiasmo con el que han participado. Servidores de Amazonas, Anca, Chapurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco y Huancavelica, así como Huánuco e Ica. El día de mañana los esperamos a quienes no han podido ingresar hoy para poder resolver las dudas también, si en el caso algunas aún quedarán en el tintero. Doctor Eloy, tenemos ya algunas preguntas que vamos a hacer planteadas para poder dejar más claro el procedimiento respecto a la contratación de auxiliar. Les voy a dar lectura a cada una de ellas para que usted pueda resolver y poder darle claridad en estos nudos que a veces suelen suceder. Doctor, entonces, ¿podría activar su micrófono, por favor, y su videocámara para iniciar esta conversación y empezar con el bloque de preguntas y respuestas? ¿Me escuchamos, doctor? Quiero saber si todo está correctamente sí. Óptimo para poder... ¿Me escuchas? Entonces, sí, me escuchamos, me escuchamos. Entonces, empezamos, doctor. La primera pregunta tiene que ver con una situación. ¿Qué sucede si no hay sindicatos de auxiliares en mi jurisdicción? Ya. Si no hay sindicato, lo que les he explicado es que no participa ese actor como representante ante el comité. La UGEL va a desistir de la participación de representante de los auxiliares de educación. Si hubiese alguna controversia entre dos sindicatos que no se pueden poner de acuerdo, que quieren participar los dos ante el comité, ante esa situación también la UGEL puede tomar la decisión de desistir de la incorporación de representantes de los auxiliares de educación ante el comité. Entonces, en esos casos extremos van a tener que prescindir de la participación del representante. Muy bien, doctor. Continuamos entonces. La siguiente pregunta. Si durante el año se generan plazas para contratos, ¿se debe convocar nuevamente? Ya. Lo que hay que tener en consideración es que en este proceso van a quedar postulantes habilitados para poder adjudicarse alguna plaza vacante en la medida que se genere. Entonces, ese cuadro de méritos tiene vigencia durante todo el año. No es que ya hice mi proceso, concluye en febrero y ahí culmina el trabajo del comité, ¿no? Ese cuadro de méritos que queda va a seguir vigente durante todo el año y se van a tener que utilizar en la medida que se generen nuevas plazas vacantes. Si ya no hay cuadro de méritos y se generan plazas vacantes, ahí nuevamente hay que volver a hacer una convocatoria, siguiendo los mismos procedimientos y el mismo plazo establecido en la norma. En esa situación, ¿qué cronograma voy a aplicar? Porque el cronograma regional me dice enero y febrero. Bueno, ahí ya, en esos casos, cuando se va a hacer una nueva convocatoria, la UGEL aprueba su cronograma
pero respetando las actividades que están señaladas en la norma. Muy bien, doctor. Importante entonces recordar el cuadro de méritos para si se diera el caso de una nueva convocatoria. Continuamos. ¿Puedo postular, siendo yo un alumno que está cursando el 6º ciclo, o necesariamente ya debo haber culminado? Ya. En ese caso, la norma dice que tiene que haber culminado el 6º ciclo en educación. Entonces, aquellos que estén cursando y se presenten, la constancia propiamente va a decir, el alumno tal está cursando el 6º ciclo en educación. Entonces, ahí el comité va a decir, no ha concluido. Ojo, también hay que tener en consideración que no vaya a ser que esa constancia se lo hayan emitido en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, cuando estaba concluyendo el 6º ciclo, pero que a la fecha ya lo concluyó. Ahí también hay que tener en consideración los criterios. Pero lo recomendable es que el postulante presente una constancia actualizada donde se refleje que efectivamente ya concluyó el 6º ciclo en educación, porque la norma señala claramente que tiene que haber concluido. Y la forma de cómo acreditar esa conclusión es con la constancia. Y como le señalaba, el comité va a regir sus funciones en el marco de lo que está señalado en la norma. Entonces ahí lo recomendable para no tener problema, porque aquí es que el otro que posiblemente se vaya a sentir afectado, tiene conocimiento de que la constancia que ha presentado es que está cursando el 6º ciclo y ahí va a cuestionar. Entonces, en esos casos, lo recomendable es pedirle a los postulantes que lean bien cuáles son los requisitos y presenten la documentación correspondiente para que luego no sean observados. Continuamos entonces con las interrogantes planteadas por los participantes esta tarde. ¿Qué sucede si el contratado no toma posesión de la plaza, doctor Eloy? Ya, si el contratado no toma posesión de cargo en la plaza que ha sido propiamente contratado, al 4.º día se configura el abandono de cargo, ¿no? Entonces el director de la institución educativa tiene que comunicar que hay un abandono de cargo porque ya pasaron 4 días y no se hizo presente. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue ahí contra el auxiliar de educación por tema de proceso disciplinario? ¿Le voy a aplicar la ley de reforma magisterial? No. Si bien es cierto, se desprende del régimen especial de la ley de reforma, pero para temas disciplinarios y para temas remunerativos ellos tienen un tratamiento distinto a la ley de reforma magisterial. En el caso de procedimiento disciplinario se van a regir por las normas de servir y ahí va a tener que establecer su responsabilidad a través de un proceso disciplinario la Secretaría Técnica de Servir que funciona en cada una de las UGEL. Importante saberlo entonces. Si un auxiliar, esa es una situación específica, doctor, si un auxiliar renuncia y ya concluyó el cuadro de méritos de la UGEL, ¿el auxiliar puede volver a postular o ya no? Ya. Lo que hay que tener presente es que la renuncia no te prohíbe que en una convocatoria posterior tú puedas estar, digamos, tachado para no postular. No hay prohibición. Es decir, yo puedo en este momento renunciar a un contrato por una decisión personal, pero si más adelante ese problema personal que tenía se ha superado y veo la convocatoria y cumplo los requisitos, puedo volver a postular, porque cuando yo les establecí el listado de prohibiciones para ser contratados, ahí no dice en ninguna parte haber renunciado al contrato. Es decir, el haber renunciado al contrato no me excluye de una convocatoria posterior. Estoy habilitado para poder participar siempre que cumpla los requisitos y no tenga ninguna prohibición que por norma se me haya señalado. Bien, doctor, continuamos entonces. Tenemos algunas preguntas ya finales en este proceso que ha sido importante desarrollar con su participación. Muchísimas gracias. De igual manera a los más de 250 servidores que se han conectado en esta videoconferencia. Si el postulante no adjunta algún requisito, ¿puede subsanarse o en caso haya presentado los anexos, pero faltó, por ejemplo, firmar
puede ser este hecho subsanado? Así es. Ok, muy buena pregunta porque el año pasado también hubieron estos casos, ¿no? Lo que hay que tener presente es que el requisito de los estudios se cumplen sí o sí. Pero hay otros documentos adicionales que también están considerados como requisitos. Por ejemplo, las declaraciones juradas que están en anexos. De repente algún auxiliar de educación se olvidó ponerle la firma o la huella digital o poner el dato. Recordemos que esos documentos no generan ningún tipo de puntaje. Entonces, como no generan ningún tipo de puntaje, no amerita ser excluidos del proceso. Lo que tengo que hacer como comité es, cuando ya estoy en el proceso de adjudicación, llamo al postulante y elige la plaza, en ese momento tengo que decirle, regulariza esta documentación, ¿no? De repente obviaste firmar alguna declaración jurada, no adjuntaste algún anexo, hay que regularizar. O sea, lo que hay que tener en consideración es que eso no amerita la exclusión del proceso. Han habido situaciones el año pasado, por ejemplo, donde muchos postulantes, porque no firmaron la declaración jurada, fueron excluidos del proceso. Y luego han habido inconvenientes, han habido denuncias. Entonces aquí hay que también tener la flexibilidad del caso. Una cosa es que no me acredite los estudios y por eso yo lo excluyo. Pero otra cosa es que a la declaración jurada le faltaba la firma y por esa situación lo estoy excluyendo, ¿no? Entonces ahí, digamos que manejar esos criterios de flexibilidad en la cual no altera el proceso, no altera el puntaje respecto a la evaluación que va a tener el postulante. Bien, doctor, finalmente la última pregunta. Muchísimas gracias a las 250 personas que nos acompañaron de las regiones ya mencionadas en esta primera videoconferencia, y los invitamos mañana a la misma hora, 3 de la tarde, a través de Microsoft Teams. El enlace lo compartiremos a través de los coordinadores territoriales y los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan acompañarnos también con el tema de contratación de auxiliares en el año 2021. Finalmente, doctor Eloy, en el caso para la evaluación de experiencias en escuelas privadas, ¿es necesario el contrato y las boletas de pago o puede ser alguna de ellas? Ya, en el caso de las instituciones educativas privadas, lo que dice es, puede ser el contrato, puede ser la constancia de trabajo, ¿no? Pero esas tienen que ir acompañadas con los recibos de pago, ya sean recibos honorarios, algunos están en planillas, pero algo que acredite que por ese vínculo ha habido alguna remuneración que se le ha otorgado. Igual que se pide para el sector público. En el sector público dice resolución y boletas de pago. Entonces ambas condiciones ameritan puntaje en el criterio de experiencia laboral. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido para nosotros importante poder contar con la claridad de sus respuestas. En ese momento vamos a compartir el enlace en el que los participantes pueden encontrar el PPT de la videoconferencia desarrollada el día de hoy. Es importante, por favor, poder permitirme, doctor, compartirlo para que ellos puedan también tener acceso a esta información. Le doy lectura, en todo caso, algunos no puedan verlo. bit.ly/contrato 2021 auxiliares. Ingresando a este enlace, ustedes pueden descargar la presentación realizada el día de hoy, y el día de mañana, si ingresan también, van a encontrar otra información importante, como por ejemplo la actualización del cronograma y la resolución que seguramente saldrá publicada mañana, en la que se actualiza este punto importante del proceso de contrato docente. De nuestra parte, muchísimas gracias por haberse dado cita el día de hoy. Una vez más, mil disculpas por la demora al inicio. Tuvimos estas complicaciones tecnológicas que ahora son parte de lo cotidiano. Y no sé si, doctor, algunas conclusiones finales para terminar la videoconferencia de esta tarde. No, nada más, nuevamente darle las gracias a cada uno de ustedes por haberse dado un espacio en su recargada agenda, que sabemos que están con bastantes actividades, y poder participar en esta videoconferencia, y de seguro va a orientarnos un poco en el trabajo que vamos a realizar.
vamos a acompañar en este procedimiento, en todo lo que ustedes requieran. Están ahí los canales abiertos, y nuestro compromiso, ¿no?, desde la UG, la ADRE, el Ministerio de Educación, es sumarnos a este esfuerzo para garantizar el buen inicio del año escolar y lograr que nuestros estudiantes, a pesar de las dificultades por este tema sanitario, puedan recibir el servicio educativo de manera oportuna, de repente no en las condiciones que muchos quisiéramos, pero al menos los actores que interactúan en las instituciones educativas puedan estar presentes al inicio del año escolar y puedan entrar en contacto con nuestros estudiantes. Las gracias y animarlos a que sigamos en este trabajo arduo que siempre nos exige mucho tiempo, mucha concentración, principalmente en el sector de educación, que es, digamos, un sector bastante complejo, donde tenemos a veces que aplicar normas que quizás no nos parece, no nos gusta, pero tenemos que hacerlo porque si no luego enfrentamos conflictos sociales, y siempre está abierta esa posibilidad de que los gremios estén reclamando ya a nivel de la misma UGEL, estén haciendo sus plantones a nivel regional, también tenemos a nivel del Ministerio de Educación, pero la recomendación ahí es actuar en base a lo que señala la norma, y vamos a conducirnos seguramente con algunas presiones, pero sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces, éxitos en todo este trabajo que nos toca para el buen inicio del año escolar, y estamos a vuestra disposición en lo que ustedes requieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eloy Cantoral. Él ha sido el responsable hoy de compartir esta información en torno al proceso de contrato docente, y una vez más compartimos el enlace al cual usted puede acceder para poder descargar la presentación el día de hoy, ¿no? bit.ly/contrato 2021 auxiliares. Ingresen a este enlace y ustedes van a poder acceder justamente a la presentación con el cronograma, con el directorio, que es tan importante para poder conocer a los especialistas de ITEN que van a dar la asistencia técnica en el proceso de contrato docente para cada una de las regiones. Recuerden entonces, bit.ly/contrato 2021 auxiliares. En este enlace entonces conocerá toda la información que hemos venido dando cuenta hoy en la exposición del doctor Andrés. Por su participación, muchísimas gracias desde la Dirección Técnica Normativa de Docentes. A nombre de nuestro director Carlos Niño Silva Flores, nos despedimos de ustedes esta tarde. Muy buenas tardes, nos vemos pronto.